Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 11. Capítulo 107. Terminó. Sintiendo nuevos recuerdos surgiendo en su mente de una chica rubia alegre y vivaz, y de una chica negra seria y de carácter frío. Hitori Goto agarró la cabeza con ambas manos. Su rostro pálido y sombrío estaba parcialmente oculto, paralizado por el shock. Ella no podía ver con claridad todo lo que estaba sucediendo en esos recuerdos. Pero ella podía sentirlo. Estos dos tenían una conexión profunda con Minami. Porque ella ya había pasado por esto antes. Ella sabía exactamente lo que eso significaba. Entonces, eso significa que esos dos son mis rivales en el amor. Hitori no quería usar la palabra rival. Después de todo, su poder de lucha era prácticamente nulo. A sus ojos, ella probablemente no era más que un pequeño paso. Pero ahora mismo. Ella no tuvo más remedio que decir eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Solo imaginar a Minami tan cerca de otras chicas. Haciendo ese tipo de cosas. Ese pensamiento solo fue suficiente para hacer que su expresión desapareciera por completo. Mamá más. Competir con otras chicas. Eso da miedo. No quiero hacer eso. Recordó la energía vibrante y alegre de la muchacha de cabello dorado. Entonces pensó en la fría e intocable presencia de la muchacha de cabello oscuro. Entonces, ella se miró a sí misma. Y por primera vez, sintió realmente lo débil e impotente que era. Quiero rendirme. Realmente quiero rendirme. Ella ya se lo había dicho a sí misma 1.000.000 de veces. Pero, cada vez que pensaba en Minami. Porque él siempre la animó, creyó en ella. Tanto en los recuerdos como en la realidad. Incluso alguien tan tímido e inseguro como ella era. De alguna manera, se sintió más fuerte. No quiero renunciar a Minami. Realmente no quiero. Incluso si eso significaba hacer algo tan desafiante como competir con otros. Aunque no era buena en eso. Aunque no estaba segura de poder hacerlo. Ella nunca se rendiría con Minami. Entonces, tengo que hacerlo lo mejor que pueda. Puedo hacerlo. Goto-san. O. Ser llamado de repente. Hitori despertó de su ensoñación como quien despierta de un trance. Sus ojos grandes y desconcertados miraron fijamente a la chica que se inclinaba hacia él, Kita Ikuyo. Ahora mismo. Los brillantes ojos verde esmeralda de Kita prácticamente brillaban de emoción mientras miraba con nostalgia a Hitori. Solo esa discreta sonrisita en sus labios. Ella ya irradiaba tanta calidez y encanto. Hitori sintió como si se derritiera bajo la abrumadora aura solar de Kita. ¿Necesitas algo, Kita-chan? Ella rápidamente miró hacia otro lado. Demasiado nervioso para mirar a Kita directamente a los ojos. No hace mucho tiempo, ella estaba tan decidida. Pero ahora ella se encogía de nuevo y hablaba en voz baja. Goto-san, sinceramente. Kita suspiró, sacudiendo la cabeza con una sonrisa exasperada. Luego, extendió la mano suavemente y tocó juguetonamente la mejilla de Hitori con sus delgados dedos. Hitori Goto. Una chica que tocaba la guitarra tan hermosamente. Aún así, de alguna manera, siguió siendo increíblemente tímido e inseguro. En serio, ¿por qué es así? Kita no tenía idea. Pero, ser el único que conocía los secretos de Goto-san. Fue una sensación agradable. Como un pequeño secreto compartido solo entre ellos dos. A Kita le gustó esa sensación. Con ese pensamiento, ella le dio a Hitori una sonrisa amigable y relajada y le reveló la verdadera razón por la que la había llamado. Esto se refiere a lo que mencioné antes. ¿Crees que Minami-senpai volverá a quedar en primer lugar en esta prueba? Sí. Ayer finalmente terminó el examen mensual en la escuela secundaria Suka. Y hoy, además de discutir la fiesta escolar durante la sesión de tutoría, también anunciarían los resultados de las pruebas. La escuela secundaria Suka publicó solo las 3 calificaciones más altas de cada año. Los demás estudiantes recibirían sus resultados individualmente de su profesor de clase. Ah. Minami, quiero decir, senpai. Hitori se congeló por un segundo. Ella se dio cuenta. Ella casi lo llamó Minami, de una manera muy casual. Goto Hitori dudó por un momento después de corregirse. Creo que Minami-senpai probablemente seguirá siendo la mejor estudiante de toda la clase. Goto-san, ¿tienes tanta confianza en Minami-senpai? Kita Ikuyo apoyó su barbilla en sus manos, sonriendo mientras miraba a Goto Hitori con curiosidad. Yo eso, Goto Hitori tartamudeó, moviéndose nerviosamente, sin saber cómo responder al asunto. Quiero decir, es genial que Minami-senpai siempre sea la primera, pero no parece que. Kita se tocó la barbilla pensativamente antes de continuar. De vez en cuando, ¿no debería alguien superarlo? Pensó un momento y, sin encontrar las palabras perfectas para expresar sus pensamientos, sonrió e hizo un gesto con las manos. Si no hay presión, ni rivales, y él gana fácilmente el primer puesto porque es un genio, ¿no resulta aburrido? Que eso no es cierto, Kita-chan. Kita se sorprendió, con la boca ligeramente abierta, cuando vio a Goto Hitori ponerse de pie de repente y hablar con una voz excepcionalmente alta. Esta era la primera vez que veía a Goto Hitori hablar con tanta vehemencia. Normalmente, incluso cuando Goto se unía a las conversaciones, su voz era tan baja que apenas podía escucharse. Incluso un simple saludo al pasar a veces la hacía reaccionar como un hámster asustado, como si tuviera miedo de morir. Pero ahora. Allí estaba ella, alzando la voz, hablando con convicción. Aunque Kita la conocía desde hacía 2 o 3 meses y estaba aprendiendo a tocar la guitarra con ella. Esta era la primera vez que veía a Goto Hitori así. Afortunadamente, después de que ella habló, Goto pareció notar la atmósfera de sorpresa que la rodeaba. Su rostro pálido y sombrío instantáneamente se volvió rojo como un pimiento morrón frente a todos. Entonces, Plop se incorporó bruscamente y, con una voz mucho más baja y tímida, continuó. Minami-senpai, esa persona, no llegó al primer lugar solo por su talento. También hay un esfuerzo increíble detrás, un esfuerzo que la mayoría de la gente no sería capaz de soportar. Sí. Goto Hitori lo sabía. Detrás del increíble talento de Minami. También implicó una cantidad inimaginable de esfuerzo y sudor. Ella lo sabía a través de sus recuerdos. Minami estudiaba todas las noches por costumbre. Y como todo el mundo. Él hizo tanto la revisión como la preparación. Pero su planificación fue más meticulosa y sus esfuerzos mucho mayores.
Él siempre trabajó duro, nunca se conformó. Es por eso. Cuando Goto Itori escuchó a Kita decir esas palabras hace un momento, ella instintivamente se puso de pie para refutarlos. Porque parecía que esta declaración ignoró por completo el arduo trabajo de Minami. Como si sus esfuerzos se dieran por sentados. Ah, ahora lo entiendo. Al ser una persona inteligente con fuertes habilidades sociales y tener muchos amigos, Kita aprendió cosas rápidamente. Ella entendió inmediatamente lo que Goto estaba tratando de expresar. Tienes razón. Lo que dije antes fue un poco imprudente. Kita juntó las manos y pareció un poco arrepentida. Lo siento, Goto-san. Fue un error de mi parte juzgar a alguien únicamente por su éxito, sin considerar el esfuerzo que hay detrás de él. No, está bien. Ver a Kita disculparse tan sinceramente. Goto Itori, que acababa de hablar con tanta firmeza. De repente, me quedé sin palabras. Al ver a Goto luchando por descubrir cómo responder, Kita simplemente sonrió cálidamente. En lugar de detenerse en el momento embarazoso. Se aclaró la garganta y rápidamente retomó el tema. Entonces, Goto-san, ¿crees que Minami-senpai volverá a estar en primer lugar, verdad? Ah, sí. Entonces, déjame decirte por quién estoy apostando. Kita tomó su teléfono celular, pasó el dedo por la pantalla y se lo mostró a Goto Itori. Itada. Segundo lugar la última vez, Shinhou-senpai. Aunque antes había una gran distancia entre ella y Minami-senpai, esta vez ella realmente puede cerrar esa distancia. Shinhou-senpai. Como Goto Itori nunca prestó mucha atención a las calificaciones de nadie excepto a las de Minami. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando la pantalla con curiosidad. En su corazón, repitió el nombre en silencio. Luego sacudió la cabeza suavemente y dijo con voz débil, pero casi obstinada. Shinhou-senpai, no hay manera de que ella pueda vencer a Minami-senpai. Bocchi-san, ¿por qué dices eso? Kita Ikuyo no entendió del todo el razonamiento de Goto Itori. Escuché que Shinhou-senpai estaba especialmente bien preparado esta vez, así que tal vez realmente tenga la oportunidad de superar a Minami-senpai. Es simplemente imposible, eso es todo. Goto Itori se encogió de hombros ligeramente, pero mantuvo la cabeza baja, murmurando obstinadamente. ¿Por qué? Kita Ikuyo inclinó la cabeza confundida. Bueno, es porque es Minami-senpai. Que esté en primer lugar, es normal. Goto Itori respondió en un tono absurdamente poco convincente, pero firme. Kita Ikuyo. Kita Ikuyo permaneció en silencio. Ella entrecerró los ojos y miró fijamente a Goto Itori. Su mirada hizo que Goto Itori se sintiera cada vez más incómodo. Después de mucho tiempo, Kita Ikuyo miró a la multitud, asegurándose de no haber atraído la atención de nadie más. Entonces, bajando un poco la voz con incredulidad, preguntó. Bocchi-san, ¿no me digas que te gusta Minami-senpai? Sí. Aunque le parecía increíble. Recordando cómo Goto Itori la había refutado inmediatamente antes. Y ahora la oigo decir, dado que Minami-senpai es normal, queda en primer lugar. Lo cual era claramente una declaración basada puramente en prejuicios personales. Kita Ikuyo solo pudo llegar a una conclusión. A Goto Itori le gustaba Minami. Y en el momento en que Goto Itori escuchó esas palabras, su rostro, a la vez sombrío y delicado, tembló instantáneamente y ella tartamudeó incoherentemente. Mientras hablaba, sus manos hacían gestos salvajes frente a su pecho. ¿Imitando a Minami-senpai? ¿Quién es esta persona? No conozco a nadie así. Kita Ikuyo. Demasiado obvio. Muy obvio, Bocchi-san. Esa fue la reacción típica de alguien que había quedado completamente expuesto. Observando a Goto Itori luciendo extremadamente perturbado. Por alguna razón, Kita Ikuyo de repente sintió que un enorme peso se levantaba de su pecho. ¿Cómo debería decir esto? Ella siempre había estado cuidando a Goto Itori. Ella sabía exactamente cuánto había trabajado la otra chica, practicando la guitarra, buscando reconocimiento. Y tratando de superar su ansiedad social. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, rara vez vio avances significativos. Como alguien que había estado al lado de Goto Itori durante el entrenamiento, Kita Ikuyo no sintió nada más que tristeza por ella. En el fondo, siempre consideró a Goto Itori uno de sus amigos más cercanos. ¿Tener a alguien que le guste? Para Goto Itori, este fue sin duda un gran paso adelante, ¿no? Para que su querida amiga haya logrado un progreso tan significativo. Ella solo podía sentir alivio y paz. ¡Qué maravilloso! Itori-chan. Todo tu esfuerzo no fue en vano. Al ver el rostro sombrío de Goto Itori ponerse rojo, Kita Ikuyo sonrió. Y bajo la mirada de Kita Ikuyo, que parecía la de una anciana viendo crecer a un niño, Goto Itori gradualmente dejó de resistirse, dejando que sus manos cayeran débilmente a sus costados. Entonces, ¿a Bocchi-san realmente le gusta Minami-senpai? Si Goto Itori tuviera que describir sus emociones actuales. Solo había dos. Muy avergonzado, y con ganas de morir. Su amor secreto había sido descubierto por un amigo. Eso fue simplemente demasiado. Ah, qué conmovedor. Al escuchar un tema tan juvenil, los ojos de Kita Ikuyo se iluminaron de inmediato, como si brillaran. Bocchi-san, ¿qué te gusta de Minami-senpai? El repentino cambio de tema por parte del extrovertido Kita Ikuyo dejó a Goto Itori sin palabras. La belleza es fundamental, ¿no? Es decir, tienes que admitirlo, Minami-senpai es realmente guapo. Tiene una aura delicada, pero refrescante, brillante y pura. Y luego está su presencia, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Parece más maduro y tranquilo que la mayoría de los chicos de instituto. Eso es sin duda una ventaja, ¿no crees? Goto Itori hizo todo lo posible para responder. Pero ante el parloteo incesante de Kita Ikuyo, no pudo pronunciar ni una sola palabra. Finalmente, Kita Ikuyo pareció darse cuenta de esto también. Ella volvió la conversación hacia Goto Itori. Entonces, Bocchi-san, ¿qué te gusta de él? Yo, no sé, nunca lo pensé mucho. Recordando el meticuloso análisis de Kita Ikuyo, Goto Itori bajó la cabeza. Su rostro se sonrojó mientras respondía tímidamente. ¿Cuál es el problema? Solo dime. Dime. ¿Por qué te gusta Minami-senpai? Kita Ikuyo le sonrió a Goto Itori. Con su rostro aún rojo, Goto Itori, sintiéndose extremadamente avergonzada, finalmente expresó sus verdaderos sentimientos. No hay ninguna razón específica.
Solo pensar en él me hace feliz. Sin palabras elegantes, sin elaborados análisis emocionales. Palabras sencillas, casi excesivamente simplistas. Su respuesta fue tan directa que incluso Kita Ikuyo, que previamente se había mostrado emocionada y entusiasmada, se quedó en silencio. Ella no mencionó la impresionante apariencia de Minami. No mencionó sus vastos conocimientos ni su prometedor futuro. La razón por la que a Goto Itori le gustaba era simplemente que pensar en él la hacía feliz. Eso fue todo. Y eso fue suficiente. En ese momento, Kita Ikuyo sonrió. Con la barbilla apoyada en la mano, miró a su amiga con una expresión indescriptiblemente amable. Quizás el amor realmente pueda ser tan simple como eso. Capítulo 108. Cuando me siento triste, pensar en ti me trae felicidad. Cuando me siento feliz, pensar en ti hace que todo sea aún mejor. El amor entre las personas es verdaderamente así, simple y puro. Pero en algún momento, Kita Ikuyo se dio cuenta de que inconscientemente había ignorado este hecho. Quizás fue debido a este mundo materialista. Los sentimientos puros son difíciles de mantener. Sin embargo, incluso si las emociones son puras, todavía hay. Tenemos que actuar, Bokchi-san. Esa fue la declaración decisiva y resuelta de Kita Ikuyo. Esa fue la respuesta perpleja y ligeramente aprensiva de Goto Itori. Te estoy hablando de dar el primer paso. Kita Ikuyo había decidido apoyar la vida amorosa de Goto Itori. No puedes seguir dudando así, Bokchi-san. Goto Itori le dirigió una mirada que gritaba, ¿de qué estás hablando? Lo que quiero decir es que no puedes seguir siendo tan tímido. ¡Puaj! Goto Itori sintió como si la hubieran golpeado donde más le dolía. La vacilación y el miedo a expresarse siempre han sido sus mayores debilidades. ¿De verdad crees que el amor caerá del cielo como un milagro? Que es pura ilusión. ¡Puaj! Las palabras de Kita Ikuyo golpearon a Goto Itori directamente en el corazón una vez más. En resumen, ¿te das cuenta de lo popular que es Minami-senpai? He oído que recibe cartas de amor de chicas de diferentes grados casi a diario. Si sigues dándole largas, tarde o temprano te arrepentirás. Después de recibir golpe tras golpe, Goto Itori se desplomó silenciosamente sobre su escritorio con un suave plop. Si hubiera una forma más precisa de describir su estado actual. En este caso lo más apropiado sería llamar la piscina de Goto. Bokchi-san, ahora no es momento de derrumbarse. Habiendo decidido apoyar la vida amorosa de Goto Itori, Kita Ikuyo la levantó con firmeza, con una expresión seria. Pensemos detenidamente en nuestra estrategia. No solo por ti, sino también por mí. Sí. No solo para Goto Itori. Kita Ikuyo también tenía sus propios motivos egoístas. Porque la última vez, su amado Yamada Rayo Senpai ya había besado indirectamente a Minami. Aunque a Yamada Rayo podría no importarle, Kita Ikuyo no pudo evitar tomárselo en serio. Si pudiera reunir a Goto Itori y Minami. Entonces, naturalmente, ella y Yamada Rayo también podrían volverse cercanos. Absolutamente perfecto. ¿Estrategia S? Goto Itori, cuya mente ya estaba confundida, claramente no había escuchado la última parte de las palabras de Kita Ikuyo y simplemente la miró sin expresión. Exactamente. Si queremos agradarle a Minami-senpai, el primer paso es asegurarnos de que interactúe contigo, ¿verdad? Kita Ikuyo ofreció su sugerencia. Cuando los niños y las niñas interactúan, es completamente normal que desarrollen sentimientos. Que el próximo festival escolar Suka es la oportunidad perfecta. Hizo una pausa por un momento y luego cogió su teléfono celular. Muy bien. Nuestro primer paso es invitar a salir a Minami-senpai. Goto Itori miró fijamente a Kita Ikuyo. Envidiaba la facilidad con la que la otra chica podía hablar, con tanta fluidez y confianza. Pero lo que más le llamó la atención fueron las palabras que siguieron. ¿Te necesito invitar a Minami-senpai? La voz de Goto Itori cambió de repente, como la de un ganso al que estrangulaban, y todo su rostro se puso rojo brillante. ¿Tomando la iniciativa de invitar a alguien a salir? Eso fue demasiado avanzado para ella. Está todo bien, Bokchi-san, yo me encargaré del contacto. Kita Ikuyo agitó la mano, descartando el gesto, y cogió su teléfono móvil. Ella había saludado a Minami al menos unas cuantas veces antes. Y para alguien tan sociable por naturaleza como ella, obtener el Line ID de Minami fue muy fácil. Como Goto Itori era demasiado tímido para preguntar, ella lo haría por ella. Primera línea. Al ver el avatar panda de Minami, Kita Ikuyo, bajo la atenta mirada de Goto Itori, naturalmente envió la invitación. ¡Wow! Necesito ser la persona más alegre. Minami-senpai, ¿tienes tiempo para el festival de la escuela Suka? Si es así, no te pierdas las actividades de nuestra clase. Adjunto, una chica chibi con expresión tímida. Tan impresionante. Los ojos de Goto Itori se abrieron de par en par mientras observaba a Kita Ikuyo escribir sin esfuerzo un largo mensaje usando solo una mano. Y lo más importante es que la invitación me resultó muy natural. Si tuviera que enviarle un mensaje a Minami en persona, probablemente escribiría algo como: ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos. Espero que estés bien. Si no es mucha molestia, me gustaría invitarte a nuestra actividad de clase. Al ver la confianza de Kita Ikuyo, sintió admiración e incredulidad. Curiosa, se acercó para ver cómo reaccionaría Minami. Las dos muchachas estaban sentadas allí, esperando. Y luego, ¿por qué no ha respondido todavía? Kita Ikuyo se rascó la cabeza confundida. Ya habían pasado 15 minutos desde que envió el mensaje. Pero Minami no solo no respondió, sino que ni siquiera leyó el mensaje. Hasta el día de hoy, su mensaje anterior permanece sin leer. Ella abrió la boca ligeramente sorprendida y preguntó: Bokchi-san, ¿Minami-senpai no lleva consigo su teléfono celular? Él, probablemente sí. Goto Itori respondió suavemente. Según sus recuerdos, Minami no era tan diferente de otros jóvenes. Además de sus estudios disciplinados, también veía videos interesantes en línea. El teléfono celular era una necesidad diaria, por lo que debía tenerlo consigo. Eso complica un poco las cosas. Kita Ikuyo ladeó la cabeza mientras miraba el mensaje sin respuesta. Entonces, propuso una nueva idea. ¿Qué tal si vamos directamente a la habitación de Minami-senpai y lo invitamos en persona? No en línea, sino en la vida real. Como persona socialmente ansiosa, los ojos de Goto Itori se abrieron instantáneamente y su voz tembló. Creo que tal vez podríamos intentar esperar un poco más. Espera un poco más. Incluso si hacemos eso, Minami-senpai no parece para nada interesada en responder.
Kita Ikuyo señaló el teléfono celular y luego miró a Goto Itori. Entonces, ¿qué tal si le envías un mensaje? Aún diciendo eso, no tenía muchas esperanzas. Es posible que Minami haya puesto su teléfono en modo silencioso o haya estado ocupada con otra cosa, lo que le ha impedido revisar sus mensajes. De lo contrario, ¿por qué no respondería? No había absolutamente ninguna manera de que Goto Itori pudiera enviarle un mensaje y él respondiera de repente, ¿verdad? Kita Ikuyo no tenía expectativas, pero aún así, animó a Goto Itori a intentarlo. En comparación, el mensaje de Goto Itori en Line fue mucho más moderado. Con cuidado, cogió su teléfono móvil, que había estado usando durante bastante tiempo, e hizo clic en el avatar del panda de Minami. Con dedos temblorosos, escribió un mensaje excesivamente simple. Probablemente muerto, ¿estás ahí? Sin emojis y el contenido lo más simple posible. Eso no es bueno. Esto realmente no funcionará, Bokchi-san. Kita Ikuyo no pudo evitar sacudir la cabeza mientras sostenía las manos de Goto Itori, transmitiéndole su sabiduría con seriedad. Eso no funcionará, Bokchi-san. Cuando chateas en Line, tienes que mostrar tu lado tierno y encantador. ¿Eh? ¿En serio? Goto Itori, que nunca había hablado mucho en Line, quedó paralizado al escuchar esas palabras. Bokchi-san, tu mensaje es muy flojo. Estás ahí, suena flojo, ¿verdad? Y tu nombre de usuario de Line tampoco es bonito. Creo que deberías cambiarlo. Kita Ikuyo analizó la situación de Goto Itori. Si yo fuera un chico, ciertamente no querría responder a una chica que envía mensajes así, mucho menos a alguien como Minami-senpai. Ni siquiera había terminado de hablar cuando... Timbre. Y el galán número 1 de Tokio, estoy aquí. ¿Qué pasa? Kita Ikuyo se quedó paralizada, mirando la notificación en la pantalla de Goto Itori, con el rostro contorsionado por la sorpresa. ¿Lectura instantánea? ¿Respuesta instantánea? Espera un minuto. Ella miró el teléfono celular de Goto Itori y luego rápidamente tomó el suyo. Su conversación con Minami quedó completamente vacía, un vacío desolado. Al ver su propio mensaje, todavía marcado como no leído. Ella no pudo ocultar su expresión de puro asombro. Ella no sabía cómo sentirse. A pesar de que no tiene sentimientos románticos por Minami, siendo una persona tan extrovertida con una cara bonita, ser tratada de manera tan diferente por un chico. Kita Ikuyo no pudo evitar sentirse un poco en conflicto. Pero, al menos respondió y eso estuvo bien. Recuperando su energía, Kita Ikuyo rápidamente ideó una estrategia. Ya que respondió, no lo dudes. Invita a Minami-senpai ahora mismo. ¿Aún necesito invitarlo? Goto Itori abrió la boca levemente, luciendo completamente perdido. Para ella ya el solo hecho de enviar un mensaje a un chico en Line era un logro abrumador. ¿Y ahora tenía que ir aún más lejos e invitarlo a la fiesta de la escuela? Solo imaginar esa escena le hacía dar vueltas la cabeza. No tengas miedo, Bokchi-san. Puedes hacerlo. A su lado, Kita Ikuyo la animaba con entusiasmo. ¡Puaj! Al borde de las lágrimas, con el rostro contorsionado por la angustia, era como si Goto Itori tuviera un cuchillo presionado contra su garganta. Aún así, se obligó a escribir un mensaje, luchando a cada paso del camino. Probablemente muerto. ¿Has tenido algo de tiempo libre últimamente? Y el galán número 1 de Tokio, sí. Otra lectura instantánea, respuesta instantánea. Kita Ikuyo no pudo resistirse a echar otra mirada a su propio teléfono. Después de confirmar que todavía no había mensajes de Minami, finalmente perdió toda esperanza. Probablemente muerto. Si estás libre, podrías venir a nuestra clase. Nuestra clase también está organizando un evento, y sería genial que pudieras venir. Jugar. Sus dedos se detuvieron. Ella hizo clic en enviar. Goto Itori dejó escapar un profundo suspiro. Simplemente complete esta sencilla acción. Parecía como si eso hubiera agotado toda su energía. Ahora. Todo dependía de la respuesta de Minami. Kita Ikuyo y Goto Itori miraron la pantalla, sintiéndose inesperadamente nerviosos. A diferencia de los mensajes anteriores. Esta vez, Minami no respondió de inmediato. En cambio, después de que el mensaje de Goto Itori fue marcado como leído, hubo aproximadamente un minuto de silencio. Y luego. Timbre. Ha llegado un nuevo mensaje de Minami. Tanto Kita Ikuyo como Goto Itori miraron. El chico más guapo de Tokio, Kita-san está de tu lado, ¿verdad? ¿Fue idea suya? ¿De verdad me invitas al festival escolar tú solo? Oh. Kita Ikuyo y Goto Itori intercambiaron miradas, quedándose momentáneamente sin palabras. Porque la suposición de Minami era simplemente demasiado precisa. Kita Ikuyo de repente sintió como si Minami la hubiera desenredado por completo, por dentro y por fuera. ¿Qué debemos hacer ahora, Kita-chan? Mirando fijamente la respuesta de Minami, Goto Itori abrió la boca levemente, completamente inseguro de cómo continuar la conversación. El hecho de que Minami se diera cuenta de sus intenciones inmediatamente la asustó tanto que no pudo actuar precipitadamente. Pero antes de que Goto Itori pudiera siquiera responder, llegó otro mensaje de Minami. El chico más guapo de Tokio, no le des demasiadas vueltas. Simplemente no eres el tipo de chica que tomaría la iniciativa de invitarme a un festival escolar, eso es todo. El galán número 1 de Tokio, en cuanto al día del festival, en cuanto termine de ayudar con el evento de mi clase, tendré algo de tiempo libre. ¿Puedo ir con ustedes entonces? Ah, por cierto, también tocará la banda Kesoku. El chico más guapo de Tokio, recuerdo que ese día hay un evento musical en la academia. Si te inscribes, la banda Kesoku también puede participar. ¿Te gustaría actuar, Itori? Meta. Una secuencia de mensajes. Una larga secuencia de mensajes. Kita Ikuyo apenas tuvo tiempo de procesar todo. Nunca se había imaginado que Minami, que siempre parecía indiferente al hablar con los demás, en realidad le diría tanto a Goto Itori. Pero, entre todas sus palabras, una frase en particular fue la que más le llamó la atención. Eso fue. Un evento musical en el gimnasio durante el festival, Kita Ikuyo inclinó la cabeza. Ella había oído hablar de esto antes. Siempre que los estudiantes presentaran un formulario al consejo estudiantil, podrían actuar en el escenario del gimnasio durante el festival. Para ser honesto, ella estaba bastante interesada en ese tipo de eventos. Entonces Kita Ikuyo habló, una presentación en la academia. ¿Qué opinas, Bokchi-san? Goto Itori seguía mirando fijamente los mensajes de Minami cuando escuchó la sugerencia de Kita Ikuyo. Instintivamente, retrocedió. ¿Una actuación en el festival? ¿Celebrando la juventud?
¿Celebrando la dedicación académica? Este tipo de escenario. Goto Itori bajó la cabeza tímidamente. No, no creo que pueda. Apenas había llegado a la mitad de la frase cuando... El chico más guapo de Tokio. Para ser honesto, me encantaría verte brillar en el escenario de la escuela secundaria, Itori. Plaf. Kita Ikuyo vio como el teléfono celular de Goto Itori se le escapaba de los dedos. Entonces... De repente, Goto Itori le agarró la mano, su expresión se volvió seria, su rostro casi radiante. Comencemos a ensayar para la actuación del festival de hoy, Kita-chan. Mamas Bocchi-san, aún faltan 2 semanas para el festival. ¿No es un poco temprano para empezar los ensayos hoy? No hay problema. En cuanto lleguemos a Starry, empezaremos, no, de hecho. Y empezaremos a practicar ahora mismo, solos los dos. Mientras hablaba, Goto Itori prácticamente babeaba, riendo suavemente y diciendo J.E. Jeje. Jeje. ¿Quieres verme brillar en el escenario? Minami. J.E. Capítulo 109. En la escuela Suka, cada examen mensual era siempre una oportunidad para presenciar todo el espectro de emociones humanas. Los mejores estudiantes, seguros y serenos, recibieron sus exámenes de manos de los profesores con aire de elegancia. Los estudiantes promedio, ansiosos y vacilantes, recogieron sus exámenes con manos temblorosas. Sus expresiones oscilaban entre la desesperación y el alivio al ver sus calificaciones. Y para quienes ya preveían suspender, recoger sus exámenes era solo una formalidad. Las clases de refuerzo eran inevitables. Ellos también tenían confianza. Pero, a diferencia de los mejores estudiantes, su confianza estaba acompañada de una sensación de aceptación resignada, como si nada del fracaso le sorprendiera. Fue como ver a un condenado caminar hacia el lugar de su ejecución. Había una belleza extraña y trágica en su determinación. Entre todas estas personas, la presencia de Minami destacó en un nivel completamente diferente. Incluso el día en que se publicaron los resultados de la prueba, permaneció completamente despreocupado. Sacando casualmente su teléfono celular de su bolsillo justo enfrente del maestro y respondiendo a los mensajes de Line. Pero considerando que había mantenido la posición de mejor estudiante de toda la clase durante casi medio semestre, lo que le valió el título de rey demonio académico de la escuela secundaria Suka. Poder enviar mensajes de texto durante la clase era un privilegio que se había ganado por derecho. La aprobación silenciosa del profesor fue prueba suficiente. Esta vez, nadie sabía cuál era la puntuación de Minami. Todas las miradas en el aula se volvieron hacia él con curiosidad. Pero como su número de matrícula estaba al final de la lista, tuvieron que esperar. Unos 3 minutos después. El maestro finalmente llamó su nombre. Minami. Aquí. Respondiendo brevemente, Minami deslizó con calma su teléfono celular nuevamente en el bolsillo de su uniforme azul marino bajo la atenta mirada de sus colegas. Luego se levantó y tomó el examen de las manos del maestro. Y, bajo la atenta mirada de todos, Minami ni siquiera miró su puntuación. Simplemente guardó el papel en el bolsillo de su chaqueta sin pensarlo 2 veces. Luego regresó a su asiento, cogió su teléfono móvil y continuó respondiendo mensajes en Line. Espera, ¿qué? Observando a Minami continuar enviando mensajes de texto en Line, con una expresión completamente impasible. ¿Qué hay exactamente en tus mensajes de Line? ¿Con quién estás hablando? ¿No podrías al menos echarle un vistazo a tus calificaciones? Los estudiantes simplemente no podían entender. Para alguien que había sido el número 1 de toda la clase durante todo este tiempo, hoy era un gran evento, el día en que se anunciarían sus resultados. Y aún así, a este tipo no parecía importarle ni lo más mínimo. Al ver que Minami no tenía la menor intención de siquiera mirar su boletín de calificaciones. Muchos estudiantes experimentaron una picazón insoportable, como si tuvieran hormigas arrastrándose por todo su cuerpo. Estaban muy ansiosos por saber la puntuación de Minami. Querían ver su reacción. Pero ahora, ¿qué podían hacer? Estaban muy curiosos. ¿Cuál fue la puntuación de Minami? Todos luchaban por contener su curiosidad, lanzando ocasionalmente miradas furtivas en dirección a Minami. En ese momento, ya no importaba si habían reprobado o no sus propios exámenes. Pero, para su decepción, incluso después de que el profesor terminó de entregar todos los resultados de las pruebas, Minami continuó sin mostrar ninguna intención de comprobar su puntuación. Después de responder a sus mensajes en Line, simplemente se sentó en su escritorio, tomó una novela recién comprada y comenzó a hojearla página por página. Este tipo tenía mucha confianza en sí mismo. ¿Estaba realmente tan seguro de que ganaría el primer lugar otra vez? Algunos compañeros de clase sentados cerca de Minami, notando las miradas curiosas a su alrededor, no pudieron evitar susurrar entre ellos. ¿Crees que el rey demonio Minami recuperará el primer puesto? ¿Mantendrá su invicto? Un estudiante alto habló en voz baja. Bueno, es difícil decirlo, pero honestamente, no creo que haya ninguna posibilidad de que no quede en primer lugar. El chico con el pelo un poco más largo que estaba a su lado bajó la voz y continuó. Me siento a su lado. Lo vi terminar el examen en unos 10 minutos, revisarlo una vez y luego simplemente tumbarse en la mesa y quedarse dormido. Era increíblemente rápido. Ninguno de sus exámenes le llevó más de 10 minutos. Maldita sea. Solo llenar la hoja de respuestas me llevó una eternidad. Alguien cercano exclamó con incredulidad. Oye, olvídalo. ¿Qué te parece Shinhou Kane, de 3er grado? Es súper inteligente, tiene un cuerpo espectacular y es guapísima. Si tuviera que apoyar a alguien, sin duda sería a Shinhou Kane. Y la verdad. Continuaron la discusión hasta que, de repente, una voz desde el pasillo gritó. Se han anunciado los 3 primeros clasificados. En el instante en que se pronunciaron esas palabras, una ola de estudiantes se puso inmediatamente de pie y corrió hacia el tablón de anuncios en el pasillo del segundo piso. ¿Podrá el arrogante e invicto rey demonio Minami defender su trono una vez más? ¿O una estrella en ascenso finalmente lo superará? Todo el mundo estaba ansioso por descubrirlo. Se apiñaron, avanzaron y luego levantaron la vista para leer los resultados. Y luego, analizando el nombre indiscutible en la cima. Todos guardaron silencio. 1. Minami Souji. 2. Shinhou Kane. 3. Ito Okashi. La banda sonora de Shinhou Kane fue absolutamente aterradora. De las 5 materias, japonés, matemáticas, ciencias, estudios sociales e inglés. En 3 de ellos había obtenido la máxima puntuación, y en los otros 2 había perdido solo 1, 2, quizá 3 o 4 puntos como máximo.
Ito Okashi, que quedó en tercer lugar, tuvo un desempeño similar, 2 puntuaciones perfectas, con pequeñas deducciones en las otras 3 materias. Desde cualquier perspectiva, estos resultados fueron simplemente extraordinarios. Si hubieran sido parte de la clase de segundo año en años anteriores. O bien Shinjo Aken llegaría en primer lugar, o bien Ito Okashi. Pero, con un monstruo como Minami Souji alrededor, no hay forma de que alguien más pueda estar en primer lugar, ¿verdad? Al ver el nombre de Minami en primer lugar, alguien no pudo evitar murmurar algo inaudible. No había nada que pudiéramos hacer. Esta vez, las puntuaciones de Minami fueron simplemente demasiado aterradoras. En la hoja de calificación cuidadosamente impresa. Justo al lado del nombre de Minami estaban sus puntuaciones. 1. Minami Souji japonés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, inglés máximas calificaciones. Y lo que lo hizo todo aún más absurdo fue. ¿Minami obtuvo la calificación más alta? Esto no significa que la calificación más alta sea el límite de tu capacidad. Solo obtuvo la puntuación máxima porque la puntuación máxima del examen era la puntuación total. Mientras tanto, Shinjo Aken e Ito Okashi lograron puntuaciones perfectas, ya que esa era la puntuación más alta que podían lograr. La diferencia entre ambos parecía insignificante. Pero en realidad, fue inmenso. Para ser honesto, a Minami realmente no le importaba lo que pensaran los demás. Mezclándose con la multitud, miró rápidamente su propia puntuación y pensó, primer lugar otra vez. Entonces, simplemente dejó de pensar en ello. Para él, este resultado era totalmente esperado. Incluso sin la ayuda de su sistema de simulación de citas. Aún así habría conseguido el primer puesto sin ninguna duda. Por lo tanto, era natural que no sintiera absolutamente nada. Bueno, en realidad, tal vez no. Minami pensó por un momento. Después de todo, estaba recibiendo una exención total del pago de matrícula de la escuela secundaria Suka. Si ni siquiera podía mantener su posición como el mejor estudiante, ¿no significaría eso que no estaba cumpliendo con las expectativas de la escuela? Pensándolo así, tal vez debería celebrar un poco. Agregaría un huevo extra a la cena de esta noche para aumentar su consumo de proteínas. Pero, ¿podría ser su nombre Shinjo Aken? Frotándose la barbilla, Minami recordó el nombre del segundo clasificado que acababa de ver en el ranking. ¿Cómo debería decir esto? Nunca antes le había prestado realmente atención. Pero desde que adquirí el sistema de simulador de citas y participé en varios eventos. Al ver ese nombre ahora, de repente sintió una extraña sensación de familiaridad. Era como si lo hubiera visto antes en algún lugar, pero simplemente no podía recordar dónde. Ese sentimiento era muy frustrante. Como cuando recuerdas lo que ibas a hacer hace un segundo. Pero luego, al día siguiente, se olvida por completo de ello. No importa. Si no lo recuerdo, no me voy a molestar en pensarlo. Minami no era del tipo que perdía el tiempo con pensamientos aleatorios. En lugar de pensarlo 2 veces. Era mejor concentrarse en lo que necesitaba hacer a continuación. Aclarando su mente, Minami comenzó a pensar. Primero, todavía necesitaba visitar Starry todos los días. Después de todo, todavía necesitaba practicar sus habilidades con la guitarra. Luego vino el tema del Café Rico Rico. A través de sus simulaciones, Minami ya sabía que Café Rico Rico fue creado principalmente para brindar apoyo financiero a un orfanato. Si pudiera resolver por completo los problemas financieros del orfanato. Entonces Chisato Nishikiji y Takina Inoue podrían, al igual que en las simulaciones, liberarse de la carga de Rico Rico y mirar hacia el futuro. Obviamente este asunto era más importante que visitar el Starry. Esto debería ser priorizado. En cuanto a cómo solucionar esto, mientras pensaba en esto, Minami comenzó a sentir que le venía un dolor de cabeza. Porque de repente se acordó de esa mujer. Una mujer de pelo corto y azul, tranquila y perezosa, pero increíblemente tacaña cuando se trata de dinero. ¿Qué tengo que hacer? Minami Souji no podía dejar de pensar. En la simulación, podía, sin ninguna vergüenza, exclamar Yamada-san, sálvame, sin pensarlo 2 veces. Pero en realidad, Minami se frotó la barbilla, sintiéndose en conflicto. Además de pedirle ayuda al señor Yamada, había, por supuesto, otros métodos posibles. La primera opción era exactamente la que el simulador había sugerido, sacrificar su encanto visitando la Cruz Roja de Tokio y tratando de acercarse a esa anciana, la presidenta. Pero, obviamente, esa opción estaba fuera de cuestión. ¿Sacrificar tu apariencia? ¿Venderte? ¿Qué clase de tontería fue esa? Había entonces una segunda opción. Iichi Seika logró dirigir Starry en Shimokitazawa, por lo que debe tener algunos recursos, lo que técnicamente la convierte en una mujer rica. Pero, eso tampoco es realista. Minami suspiró. Sí. No importaba cómo mirara la situación, no era realista. No podría ir en contra de su conciencia y engañar a la hermana mayor de Iichi Nijika para obtener su dinero, ¿verdad? En cuanto a las otras ideas dispersas. No es como si Minami no hubiera pensado en ellos. Pero por mucho que lo pensara, nada era tan confiable como la ayuda de la Cruz Roja. Entonces, en última instancia, desde el principio hasta el final, ¿solo hay una opción? Minami tomó su teléfono celular y miró la foto de perfil de Yamada-san en Line. La foto de perfil de Yamada era increíblemente simple. Solo un personaje de estilo chibi, parecido a una muñeca de arcilla. Emitía una vibra de qué diablos está pensando esta chica. Definitivamente no era el tipo de foto de perfil que una chica típica usaría. Olvídalo, olvídalo. Considerando la situación de Chisato Nishikiji y Takina Inoue, Minami no dudó más y rápidamente escribió un mensaje. El galán número 1 de Tokio, Yamada-san, ¿tienes algo de tiempo libre últimamente? Necesito hablar contigo de algo. Después de enviar el mensaje, Minami dejó caer su teléfono celular. Después de todo, Yamada Rayo tenía sus cosas que hacer. Probablemente no respondería tan rápido. Y luego. Estallido. Casi al instante, sonó el sonido de notificación leído de Line. La función llamada Lida era una de las características más interesantes de Line. Significa que la otra persona ya había visto tu mensaje. Esto hizo que Minami sospechara que Yamada Rayo estaba sentado allí, con el teléfono en la mano, esperando que le enviara un mensaje. De ninguna manera, ¿verdad? Minami levantó una ceja. Después de todo, Yamada Rayo era una joven de familia adinerada. Estaba sentada esperando mensajes de alguien. Él tomó el teléfono de nuevo. Y efectivamente ya hubo una respuesta en el chat. O fan de Lon Bass, Rayo. ¿Rayo? Minami miró el mensaje por un segundo, sacudió la cabeza y comenzó a escribir de nuevo.
El chico más guapo de Tokio, ya que estás conectado, mejor aún. Si tienes tiempo libre, me gustaría quedar para hablar. Después de enviar el mensaje. Nuevamente, instantáneamente, el mensaje cambió a leído. Parecía que llamada Rayo todavía no había dejado su teléfono celular. Al ver esto, Minami dejó escapar un pequeño suspiro y esperó su respuesta. Pero esta vez, a diferencia de antes, cuando respondía inmediatamente. Minami esperó frente al teléfono durante más de 3 minutos. Llamada Rayo aún no había enviado nada. ¿Podría ser esto? Leer, pero sin responder. Minami miró la foto de perfil de Llamada San. Se quedó mirándolo por un rato. Y después de confirmar que realmente no tenía intención de responder. Minami suspiró, impotente. El chico más guapo de Tokio, Rayo. En el momento en que Minami envió ese mensaje, Llamada Rayo respondió inmediatamente. La diferencia de velocidad era sorprendente. Fanático del bajo solitario, de ahora en adelante, puedes llamarme así. Se acabó Llamada San. El chico más guapo de Tokio. Oh, Llamada San, Llamada San. Así que ahora estás haciendo un berrinche por un apodo, ¿eh? Minami Souji se frotó las sienes. Fanático del One Bass, Minami, ¿qué pasa? El chico más guapo de Tokio, hablemos en persona. Fanático del bajo solitario, bien entonces. ¿Minami me ofrecerá algo de comer? El chico más guapo de Tokio, ¿no tienes dinero? Fanático del On Bass, tiene que ser una comida que Minami haya comprado para que tenga algún significado. Además, últimamente estoy sin blanca. Esto es lo que he estado comiendo. Adjunto, una foto de unas gachas de verduras. Y el galán número 1 de Tokio, está bien, pero solo si aceptas ayudarme primero. Fanático del bajo solitario, estoy de acuerdo. Y el chico más guapo de Tokio, no tienes idea de en qué necesito ayuda. Fanático del bajo solitario, si es Minami, te ayudaré. Y el chico más guapo de Tokio, está bien, te contactaré más tarde. Fanático del bajo solitario, ok. Y con esto terminó la conversación en line. Al mismo tiempo. En un aula de segundo año de secundaria en Suka, un compañero curioso dijo. Llamada San. ¿Pasó algo bueno? ¿Por qué lo preguntas? Acabo de verte sonriendo. La curiosa colega inclinó la cabeza. Yo hice eso. Respondiendo con su habitual elegancia relajada, la chica bajita de cabello azul respondió con indiferencia. Luego, volviendo mi mirada hacia mi teléfono celular. Apoyó la barbilla en su mano y pareció relajarse sin esfuerzo bajo la luz de la tarde. Pero las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa suave e involuntaria. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 110. Al salir de la escuela Suka y dirigirse al restaurante donde Llamada Rayo había acordado encontrarse, Minami Souji en realidad no perdió mucho tiempo en el viaje. Finalmente, para hacer su viaje a la escuela, más cómodo, caminar desde la escuela secundaria Suka hasta la estación cercana solo tomaba 7 u 8 minutos. Un rápido viaje en auto, parando en uno o dos lugares, y se bajó justo en el restaurante cuya dirección Llamada Rayo le había enviado vía Line. Parecía un restaurante recién inaugurado y bien decorado, de buen gusto en su diseño, aunque no precisamente lujoso. Parecía que aunque Llamada San quería una comida gratis, no estaba tratando de vaciar completamente su billetera. Empujó la puerta para abrirla. Antes de que tuviera tiempo de mirar a su alrededor, la voz fría e indiferente de Llamada Rayo lo saludó. Minami, por aquí. Minami giró la cabeza. Allí estaba ella, sentada en la esquina, Llamada Rayo. ¿Estás aquí solo? ¿No vino el señor Ihichi? Minami dejó caer su mochila junto a Llamada Rayo y se sentó en la silla frente a ella. No le dije a Nijika. Y puedes llamarme Rayo. Llamada Rayo, todavía masticando su comida, habló con una expresión vacía. Así que te escapaste sola. Sin decirle nada a Ihichi-san. Al verla tomar una porción de arroz al curry con una cuchara, Minami no pudo evitar preguntar. Oh. Aunque era muy consciente de la personalidad despreocupada y desenfrenada de Llamada Rayo. Al escucharla actuar, Minami instintivamente juntó las manos en un gesto de disculpa, en nombre de la Kesoku Band, que probablemente estaba teniendo dificultades en los ensayos en ese momento, extrañando a su bajista. También puedes llamarme Rayo. Después de tragar un bocado de arroz al curry, Llamada Rayo volvió a hablar. ¿De verdad es tan importante para mí dejar de llamarte Llamada-san? Sí. Al ver que Minami todavía se negaba a llamarla por su nombre, Llamada Rayo se puso de pie sin expresión alguna. Parece que debería irme ya. No creo que tengamos esta conversación. ¿Es eso así? Sin embargo, Minami permaneció completamente impasible ante su intento de irse. Ni siquiera intentó detenerla. Simplemente tomó un sorbo lento de agua y luego, casualmente, gritó. Disculpe, jefe. La cuenta de esta mesa, póngala en la cuenta de la señora de pelo azul. En el momento en que escuchó esas palabras, Llamada Rayo, que previamente había estado de pie, volvió a sentarse sin expresión alguna. Pensándolo bien, creo que puedo escuchar a Minami. Y sobre esa factura. ¿Cómo debería llamarte? Minami Souji dejó su vaso de agua, apoyó la barbilla en la palma de su mano y respondió. Llamada-san, Llamada, Rayo, lo que sea. Destrozada y sin expresión, Llamada Rayo se agarró el pecho como si estuviera herida físicamente. Nunca había odiado tanto sus propios hábitos de gasto imprudentes como en ese momento. Pero. Espera un minuto. Piénsalo detenidamente. No había forma de que Minami Souji la dejara atrapada lavando platos solo porque no podía pagar, ¿verdad? Al pensar en esto, el anodino Llamada Rayo de repente sintió una renovada sensación de confianza. Pero entonces. Dejaría al señor Llamada aquí lavando los platos sin ningún problema. Minami, como si leyera sus pensamientos, sonrió significativamente mientras hablaba. Meta. Llamada Rayo bebió el resto del agua de un trago, ignorando decididamente las palabras de Minami y eligiendo pasar al tema principal. Minami, ¿cómo necesitas mi ayuda? Mami Souji. Tenía que admitirlo, a veces, realmente respetaba a Llamada Rayo. Esta mujer ignoró completamente lo que dijo. Bueno. Minami negó con la cabeza, decidida a dejar de burlarse de ella. En cambio, eligió sus palabras con cuidado y habló con sinceridad. Rayo, ¿estás familiarizado con los orfanatos y otras instituciones de acogida similares? Sí.
El repentino cambio de Minami a llamarla por su nombre claramente complació a Yamada Rayo. Ladeó ligeramente la cabeza, mirándola y asintiendo. Tokio no tenía muchos orfanatos, pero ciertamente no tenía pocos. Después de todo, era una ciudad metropolitana. Un centro financiero que sustenta toda la economía japonesa. Y como la familia Yamada regentaba un hospital privado, tenían contacto frecuente con la Cruz Roja y otras organizaciones benéficas, lo que los hizo estar muy familiarizados con los orfanatos y los hogares de ancianos. Como ya lo sabes, será más fácil explicarlo. Minami hizo ligeros ajustes a su formulación. Tengo una amiga cuyo orfanato ya ha completado todos los trámites necesarios para solicitar ayuda financiera a la Cruz Roja. Pero, por alguna razón, siguen retrasando el pago. Ella y los demás niños están desesperados. Hizo una pausa antes de continuar. Así que quería pedirle ayuda a tu padre. Lo entendí. Al escuchar esto, Yamada Rayo, que era mucho más maduro que la mayoría de las chicas de su edad, comprendió rápidamente la situación. La negativa de la Cruz Roja a asignar fondos no era algo raro. Especialmente para orfanatos privados, como el que dirige la amiga de Minami. Dado que la inversión en estas instalaciones no hizo nada para mejorar la reputación pública de la Cruz Roja, esta tenía pocos incentivos para ayudar. Situaciones como esta no eran nada raras. Pero, después de terminar los últimos bocados de su arroz al curry, Yamada Rayo apoyó la barbilla en su mano, dudando ligeramente antes de responder. Aunque hable de ello con mi padre. Ella no terminó la frase. Pero la implicación era clara, esto podría no funcionar. Sin embargo, por favor, Rayo. Eres el único que puede ayudar con esto. De repente, Minami extendió la mano y tomó suavemente las manos de Yamada Rayo mientras se levantaba la vista para encontrarse con las de ella, con un ligero toque de súplica sincera en su voz. Los delicados labios rosados de Yamada Rayo se separaron ligeramente. Minami Souji ya era muy guapo. Su piel clara, sus rasgos delicados y un aura naturalmente brillante y pura lo hacían destacar. Ahora, su intensa mirada fija en la de ella, prácticamente ardiendo de determinación. ¡Puaj! Eres realmente imposible, Minami. Por primera vez, un ligero rubor rojizo coloreó el rostro habitualmente inexpresivo de Yamada Rayo. Aunque ella todavía consideraba a Minami solo un chico interesante y no tenía sentimientos románticos por él. Por alguna razón, el mero hecho de mirarlo a los ojos hizo que le resultara imposible negarse. ¿Cómo podría decir eso? Yamada Rayo sospechaba que esta era solo una de las habilidades naturales de Minami Souji. Si realmente se propusiera persuadir a alguien, probablemente no había muchas chicas que pudieran decirle no. Manteniendo aún su postura elegante y relajada, pero sintiendo que su corazón latía más rápido que nunca, giró ligeramente la cara, incómoda. Intentaré preguntarle a mi padre. La voz de Yamada Rayo se mantuvo tranquila y firme como siempre. Legal. Al escuchar que Yamada Rayo finalmente estaba de acuerdo, Minami Souji soltó sus manos y exhaló un suspiro de alivio. Gracias a sus simulaciones, Minami ya sabía que, siempre que pudiera convencer a Yamada Rayo para que hablara, su padre seguramente accedería a su petición. En otras palabras, convencer a su padre nunca fue el verdadero desafío. Convencer a Yamada Rayo era lo único que importaba. Podría parecer que se estaba aprovechando de su buen carácter. Pero al menos había hecho todo lo que podía. Minami finalmente pudo relajarse. Ahora solo quedaba esperar a que llegara la Cruz Roja, solucionara los problemas económicos del orfanato y ayudara al café rico rico. Mientras Minami pensaba en cómo cambiar el curso de la conversación. De repente, Yamada Rayo dejó caer la cuchara. Su plato de arroz al curry estaba todavía solo medio comido. ¿Y no tienes hambre, Rayo? Desde que había comenzado a llamarla por su nombre, Minami pensó que bien podría continuar haciéndolo. Ya terminé. Yamada Rayo negó con la cabeza. Eso no está bien. Después de decir eso, apoyó la barbilla en el dorso de su mano y miró fijamente a Minami. Minami, ¿de quién crees que es la culpa de que no pueda comer? Sintiendo la mirada penetrante en los ojos de Yamada Rayo, Minami miró su plato. 1.7/10, un arroz al curry casero con un ligero toque de saliva de una hermosa joven. Condimento mediocre. En una escala de 1.7/10, este curry estaba en realidad por encima del promedio de la comida casera. Si fuera el viejo Yamada Rayo, se lo habría comido sin dudarlo. Pero desde que empezó a comer las comidas caseras de Minami en Starry todas las tardes, sin darse cuenta, se había vuelto malcriada. Ahora, todo lo que comía fuera le parecía decepcionante. Incluso los restaurantes que le gustaban tenían sopa de miso que tenía un sabor granulado, como a residuos de soja sin procesar. Entonces, Minami, cocina para mí. Que eso es, un gran cambio de tema, Rayo. Al escuchar la petición completamente natural de Yamada Rayo. Esta vez, Minami no se negó. Después de todo, ella le había ayudado mucho hoy. Había resuelto uno de sus mayores problemas. ¿Prepararle algo de comer? No hay problema. Por supuesto. Cuando salieron del restaurante y pagaron la cuenta, Minami observó atentamente la expresión de Yamada Rayo. Después de confirmar que su rostro permanecía tan inexpresivo como siempre, finalmente se sintió aliviado. La razón por la que siempre mantenía cierta distancia de Yamada Rayo era simple. Temía que su maldito encanto natural pudiera hacer que ella se enamorara de él nuevamente sin querer. Al igual que en las simulaciones, donde pasó varios ciclos esperándolo. Pero hasta ahora. Minami lanzó otra mirada furtiva a Yamada Rayo. Parecía que no había ningún problema. Parecía que podía seguir interactuando con ella sin ningún problema. Como era de esperar, el Yamada Rayo de la vida real era mucho más frío. No había absolutamente ninguna posibilidad de que ella actuara como su contraparte en la simulación y lo persiguiera desesperadamente. Satisfecho, Minami dejó escapar un pequeño suspiro y comprobó el número de usos restantes en su escáner de datos. Ya lo había usado una vez contra Yamada Rayo, 2 veces contra Goto Itori y una vez contra Chisato Nishikiji. Esto significaba que aún le quedaban 6 usos. Deben usarse con moderación. Al final, fueron conquistados a través de puntos de afecto. Mirando sus 610 puntos de afecto restantes, que había ganado enviando mensajes a Goto Itori en Line, Minami negó con la cabeza. 610 puntos. Esto solo fue suficiente para 2 intentos más de simulación. Casi nada. Si alguna vez se encuentra con otro sujeto de simulación con una enfermedad terminal como Chisato Nishikiji, es posible que ni siquiera tenga suficientes puntos para salvarlos. Sí. Es mejor conservarlos. Tanto tus pertenencias como tus puntos de afecto. Con este pensamiento en mente, Minami abandonó la idea de usar el escáner en Yamada Rayo.
En lugar de eso, se volvió hacia ella y sonrió mientras iniciaba una conversación informal. Minami es realmente una persona interesante. Yamada Rayo escuchó los chistes alegres de Minami. Y aunque no respondió mucho, se dio cuenta de que estaba parpadeando ligeramente mientras lo miraba. Este pensamiento persistió en su mente. Y cuando recordó cómo de repente él le había agarrado las manos antes, su corazón, habitualmente tranquilo y sereno, sintió una agitación extraña y desconocida. Así lo llamaban. ¿Se le está rompiendo el corazón a una chica? Yamada Rayo inclinó ligeramente la cabeza. Ella no entendió. Durante el breve periodo de su adolescencia. Esta fue la primera vez que Yamada Rayo experimentó tal sensación. Quizás, a veces las cosas son así. Preocuparse por alguien. Simplemente porque rozaron accidentalmente tu mano. O porque, en una tarde soleada, dio la casualidad de que llevaban una camisa blanca limpia e impecable. Con una expresión impasible, Yamada Rayo miró fijamente la espalda de Minami Souji frente a ella, perdido en sus pensamientos. Hablando de eso. Bajo el cielo nocturno, los ojos claros de Minami Souji reflejaban las luces de neón, brillando con un brillo tan fascinante. Al mismo tiempo, esto nos hizo temer que esa luz pudiera algún día apagarse. Habló suavemente, pero su voz era firme cuando preguntó. Rayo, ¿hay algo específico que te gustaría comer? Y Yamada Rayo rápidamente elaboró una larga lista de platos que quería comer. Pero cuando finalmente abrió la boca, las palabras que salieron fueron. ¿Qué comes habitualmente? En el momento en que ella dijo eso, ella se arrepintió. Esta había sido la oportunidad perfecta para aprovecharse descaradamente de Minami y exigirle todo lo que ella quería. Y ella lo dejó pasar. Voy a hacer algo sencillo. Quizás una hamburguesa. Estaba pensando en añadirle un huevo esta noche. Entonces quiero eso. Aunque todavía estaba un poco frustrada. Como ya había dicho eso, no había razón para intentar hacerle cambiar de opinión. Sin embargo, después de dar unos pequeños pasos hacia adelante, añadió una cosa más. Quiero 2 huevos. Todo está bien. MMM. Al escuchar a Minami estar de acuerdo, Yamada Rayo se relajó. Estoy realmente entusiasmado por la comida que viene. Pero, completamente centrado en la comida. Yamada Rayo no se dio cuenta. Mientras seguía a Minami Souji. Parecía que ella caminaba un poco más cerca que antes. Cuando Minami terminó de alimentar a Yamada Rayo. Y yo personalmente la acompañé hasta el tren que la llevaría. Ya eran las 7:30 de la tarde. Minami se estiró cómodamente mientras finalmente regresaba a casa. Por fin está resuelto. Sintiendo que el peso sobre sus hombros disminuía, Minami dejó escapar un profundo suspiro. Resuelto el problema de la financiación del orfanato. Chisato Nishikiji, Takina Inoue y Rico Rico Café finalmente pudieron dejar de preocuparse por el dinero. Ahora. ¿Qué pasó después? Creo que es hora de estudiar. Después de tomar una ducha rápida, Minami se sentó con las piernas cruzadas en su pequeña mesa redonda y abrió su libro de texto. Las simulaciones fueron importantes. Resolver los problemas financieros de Rico Rico era importante. Pero sobre todo, a Minami realmente le encantaba estudiar. En comparación con lidiar con las emociones complicadas e indescifrables de las niñas. La vida académica era mucho más fácil. Con el libro abierto, Minami estaba a punto de sumergirse en el océano del conocimiento. Cuando de repente, su teléfono sonó abruptamente. MMM. Minami hizo una pausa, con su mano flotando sobre las páginas. Sin dudarlo, respondió al llamado. Hola, soy Minami. ¿Quién habla? Sin demora. Una voz del otro lado respondió inmediatamente. Esta es Okano Rayoko. ¿Director Okano? Minami levantó las cejas ligeramente mientras se levantaba, sorprendido. ¿Qué podría pasarle al director de la escuela secundaria Asuka? Okano Rayoko. ¿Quizás quieras estar con él tan tarde en la noche? Capítulo 111. Okano Rayoko. El director de la escuela secundaria Asuka. Minami Souji conocía muy bien a esta mujer. Después de todo, desde que Minami Souji se inscribió, ella siempre lo había cuidado muy bien. Ella no solo aprobó personalmente su exención total de matrícula en Sukai School, sino que también ayudó a impulsar su solicitud de beca. Claramente, una de las principales razones para esto fue el hecho de que Minami quedó en primer lugar en toda la clase y ganó el primer lugar a nivel nacional en el último examen simulado nacional. Pero la gratitud era gratitud. Minami nunca dudó en mostrar su respeto hacia quienes lo ayudaron. Entonces, al escuchar su voz en el teléfono, Minami se enderezó ligeramente, dejando a un lado el libro que acababa de abrir. Director Okano, ¿cómo puedo ayudarle? En primer lugar, felicitaciones por ganar nuevamente el primer lugar en la categoría, Minami. La voz de Okano Rayoko al otro lado de la línea era cálida y familiar, como si no fuera la directora de una escuela, sino una vieja conocida. Después de todo, ella era plenamente consciente de ello. Gracias a la excepcional capacidad académica de Minami Souji, podría asistir prácticamente a cualquier escuela de Tokio y aún así tener la matrícula exenta por ser un estudiante de admisión especial. Después de una breve pausa, su tono se volvió más serio. No voy a perder el tiempo con charlas triviales. Te llamo porque necesito tu ayuda con algo, Minami. ¿Necesitas mi ayuda? Esto sorprendió un poco a Minami. Como directora de la escuela secundaria Asuka, Okano Rayoko era parte de la élite de Japón. No debían subestimarse sus conexiones, recursos e influencia. Si ella ni siquiera podía resolver un problema, ¿qué podía hacer él? Tranquilo. No te llamaría si no fuera algo que pudieras manejar. Como si sintiera los pensamientos de Minami, Okano Rayoko se rió entre dientes antes de explicar. Debes saber que cada año, durante el Festival Cultural de nuestra escuela, publicamos una edición de la revista Asuka, ¿verdad? Sí, lo sé. Minami asintió. La llamada revista Asuka era una publicación literaria compilada por el Club de Literatura Clásica de la escuela. Aunque técnicamente es una publicación estudiantil, su contenido se centra principalmente en la literatura, incluyendo novelas, ensayos y poesía. Cuenta la leyenda que esta tradición anual existe desde la era Taisho y se transmite de generación en generación. En el pasado, muchos artículos publicados en la revista Asuka ganaron varios premios de literatura juvenil. Pero en los últimos años, Okano Rayoko suspiró. El contenido ha ido empeorando progresivamente. Honestamente, algunas partes son completamente ilegibles.
Como símbolo del legado de la escuela, la revista Suka también representó la reputación de la escuela secundaria Suka. Sin embargo, con el auge de los teléfonos inteligentes y el entretenimiento masivo, el interés en la escritura literaria ha disminuido. Esto provoca que la calidad de los trabajos presentados disminuya año tras año. La situación empeoró tanto que el año pasado el Club de Literatura Clásica no pudo publicar ni una sola edición. Para una escuela que se enorgullecía del desarrollo integral de sus estudiantes. Esto era completamente inaceptable. Faltan 2 semanas para el Festival Cultural, Minami. Eres un excelente estudiante, así que me gustaría que escribieras un artículo para enriquecer el contenido de la revista Suka. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres decir con eso es todo? Será mejor que te lo tomes en serio, chico. Okano Rayoko, medio regañando, medio riendo, antes de agregar. No soy el único que pregunta. Algunos de los principales ejecutivos de la junta escolar también están siguiendo de cerca el problema de este año. En serio, respondió Minami distraídamente. Escribir un artículo parecía mucho trabajo. Pero, lo más importante. Minami miró instintivamente el panel de estado de su simulador. Nombre, Minami Souji. Aparición, 9. Atletismo, 7. Rendimiento académico, 8. Habilidades. Nivel de aprendizaje, 4. Escritura, romántica, nivel 4. Cocina, feliz, nivel 4. Narcisismo, nivel 3. Mentira de nivel 3. Nivel de música, 2. Iniciativa de nivel 1. Nivel de agilidad, 1. Nivel 1 de autodisciplina. Nivel de honestidad, 1. De evaluación del simulador, un joven prodigio en ascenso, más que simplemente prometedor. Eres muy buscado por mujeres de todas las edades, e incluso por ciertos hombres con intereses poco convencionales. Había pasado un tiempo desde que Minami revisó su simulador. Y ahora que lo había hecho, se dio cuenta de que la opinión que la gente tenía de él había cambiado. Anteriormente había sido clasificado como prometedor. Ahora ha comenzado oficialmente a construirse una reputación. Parecía que cuanto más habilidades adquiría, mayor era la calificación que el simulador le otorgaba. Pero nada de eso importaba en ese momento. ¿Qué fue lo que realmente te llamó la atención? La habilidad de escritura, romántica, nivel 4 estaba incluida entre sus conjuntos de habilidades. Sí. La verdadera razón por la que Minami aún no había aceptado. Fue enteramente gracias a esa habilidad. Él había experimentado personalmente lo peligroso que era eso. ¿Te sientes romántico? Eso ni siquiera fue lo peor. El verdadero problema fue que, cuando el dispositivo se activó, se convirtió en un maníaco obsesionado con las confesiones. A pesar de su gran autocontrol, apenas podía contenerse. Si realmente escribiera algo usando esa habilidad. Y fue publicado en una revista leída por un grupo de adolescentes que estaban experimentando sus primeras emociones románticas. Las consecuencias. ¡Uah! Honestamente, Minami ni siquiera quería pensar en ello. Esto va a ser un gran dolor de cabeza. Pensando en los estudiantes de la escuela secundaria Suka. Minami Souji concluyó que el mejor curso de acción sería negarse. Con eso en mente, tomó su decisión en silencio y habló. Director Okano, aunque aprecio mucho todo lo que ha hecho por mí, en realidad no soy muy hábil escribiendo. Minami, si aceptas ayudarnos esta vez, el proceso para eximirte del pago de la matrícula podría ser aún más rápido. La voz juguetona y astuta de Okano Rayoko llegó desde el otro extremo de la línea telefónica. Bueno, ese no es realmente el problema, director Okano. Ya sabe que no soy de los que se preocupan mucho por el dinero. Minami negó con la cabeza. Siendo hombre, si ya había tomado una decisión, realmente sería aceptable cambiarla tan repentinamente. Si tu artículo gana un premio de literatura juvenil o algo similar, la solicitud de beca que estás esperando también podría procesarse mucho más rápidamente. Plenamente consciente de la difícil situación familiar de Minami, Okano Rayoko procedió con su persuasión sin esfuerzo, en un tono tranquilo y confiado. Director Okano. No soy ese tipo de persona. Por el bien de sus colegas, no debería. ¿Sabías que la revista Suka también tiene un costo de redacción? Y suspiro. Minami finalmente dejó escapar un largo y pesado suspiro. Así como un camello se desploma ante la última gota de agua. Había llegado al punto en que ya no podía negarse. Dado que lo pide con tanta sinceridad, director Okano, como estudiante de la Academia Suka, es natural que contribuya con mis esfuerzos a la escuela. Pero, por favor, en el futuro, no insulte mi noble alma con dinero. Luego, después de una breve tos, preguntó casualmente. Por cierto, ¿cuándo exactamente se depositará esta beca? La próxima semana. La voz de Okano Rayoko se mantuvo alegre. ¿La próxima semana? Que eso es rápido. Normalmente, las becas de la escuela secundaria Suka solo se transferían al final de cada semestre. Procesado a través de transacciones bancarias y depositado directamente en las cuentas de los estudiantes. Este tipo de pago anticipado era algo completamente sin precedentes. Minami de repente se sintió completamente despierta. En relación con su anterior preocupación sobre pensar en los estudiantes de la escuela secundaria Suka. Ese pensamiento simplemente se evaporó en el aire. Al diablo con eso. ¿Su beca era más importante o los estudiantes de la Academia Suka eran más importantes? Era dinero en efectivo, sin cargos adicionales, y la escuela se lo daba de forma gratuita. Sería un tonto si se negara. Por supuesto. Definitivamente no voy a cambiar de opinión por el dinero. Minami intentó convencerse a sí misma. Si te paras a pensarlo, la juventud de un estudiante no está incompleta sin vivir un romance intenso e inolvidable. La vida escolar sin romance estaba incompleta. Además, en Japón ni siquiera existía el concepto de citas precoces prohibidas. Genial. Vamos. Con ese pensamiento, Minami se aclaró la garganta. Entonces, director Okano, ¿qué quiere que escriba exactamente? Para que quede claro, no tengo ni la más mínima posibilidad de llenar la revista Suka yo solo. Cada año, la revista Suka tenía entre 50 y 70 páginas de contenido, impresas en papel A4. Por muy talentoso que fuera, no habría forma de que pudiera escribir tantas páginas de novelas, poemas y ensayos por su cuenta. Eso fue sencillamente absurdo. Por supuesto que no te pediríamos que lo escribieras todo. Okano Rayoko parecía haber estado preparada para esa pregunta. A partir de mañana, aceptaremos trabajos de todos los estudiantes. Cualquiera que esté interesado puede enviar su trabajo. Y no se preocupen, ya nos hemos puesto en contacto con Shinjo Aken, quien quedó en segundo lugar. No trabajarán solos. Veo. Minami asintió.
Normalmente, esta tarea la llevaba a cabo íntegramente el Club de Literatura Clásica. Pero este año, la administración de la escuela intervino directamente. Eso resume todo lo que necesitaba discutir. ¿Tienes alguna otra pregunta, Minami? Preguntó Okano Ryoko. Sí. ¿Qué más? Okano Ryoko estaba un poco sorprendida. Todo debería estar aclarado ya. ¿Por qué Minami todavía tenía algo que preguntar? Ella enderezó su postura ligeramente. Aunque nunca lo dijo abiertamente. Ella realmente valoraba mucho a Minami. Bueno, director Okano, sobre esa beca, ¿hay alguna manera de que el depósito se procese aún más rápido? Minami hizo su petición sin ninguna vergüenza. Okano Ryoko permaneció completamente en silencio. Después de una larga pausa, finalmente dejó escapar una risa algo exasperada. Sé que la situación de tu familia no es la mejor, pero lo más rápido que puedo entregar es en 3 días. Si no puedo hacer nada más, cuelgo ahora mismo. Que espere, director Okano. También está la exención de matrícula. Bip. Esta vez, Okano Ryoko colgó el teléfono sin dudarlo. Ese chico. Mirando fijamente el nombre Minami Souji en la pantalla de su teléfono celular, Okano Ryoko no pudo evitar reír. Pero después de reír, dejó escapar un pequeño suspiro. La situación financiera de ese joven sigue tan mala como siempre. Recordó la primera vez que conoció a Minami Souji. En aquel entonces. Acababa de ingresar a la Academia Suka. Y se acercó a ella directamente. Si logro mantener el primer lugar en la clase cada vez, espero que el director Okano pueda eximirme del pago de la matrícula. Aquel joven, con su apariencia impecable y refinada, entró a su oficina y dijo esas palabras. En ese momento, Okano Ryoko se sintió intrigada y se preguntó de dónde había sacado tanta confianza. Pero nunca esperé que realmente tuviera éxito. Ella suspiró con admiración. Si el mundo estuviera dividido entre genios y gente trabajadora. Entonces Minami Souji era ambas cosas al mismo tiempo. Okano Ryoko continuó hojeando sus registros académicos. Para alguien de su origen, poder valerse por sí mismo en una ciudad gigantesca como Tokio. Eso no fue nada fácil. Mientras tanto, Minami permaneció tranquila como siempre. Sin embargo, esta noche, en lugar de su rutina de estudio habitual, dudó por un momento. Luego cogió su móvil y marcó el número de casa. Hola. Ah, ella es Yukone. Sí, soy yo, Minami. Minami se estiró ligeramente, escuchando la voz del otro lado de la línea. Con una sonrisa amistosa, respondió, nada más, estoy bien en Tokio. ¿Resfriado? Para nada, no te preocupes. No te preocupes, me estoy cuidando. ¿Naomi Nee también está aquí? No te preocupes, no fumes ni te metas en líos. El clima ha estado mejorando desde que empezó el otoño, ¿verdad? Probablemente sea igual en Akita. Asegúrense de mantenerse frescos. ¿Enviarme dinero? ¿Por qué? Ya tengo suficiente. No te preocupes por mí. Minami tomó un sorbo de agua, escuchando pacientemente a sus 2 hermanas mayores antes de volver a hablar. A diferencia de muchos protagonistas reencarnados en anime o novelas ligeras que nunca tuvieron que preocuparse por el dinero. La situación familiar de Minami Souji en la vida real siempre ha sido difícil. Para pagar sus estudios, sus 2 hermanas mayores abandonaron la escuela prematuramente. Abandonar la escuela primaria para trabajar y ganar dinero. Abandonar la escuela para trabajar. En palabras, parecía simple. Pero en una sociedad como Japón, donde aún persisten los prejuicios de género, nadie podía imaginar el esfuerzo que tuvieron que hacer para reunir el dinero necesario para que su hermano menor pudiera continuar sus estudios. Respecto a los padres de Minami, trabajaban en los campos durante el día. Y trabajaba en turnos de noche en tiendas de conveniencia y fábricas. Minami sabía todo esto muy bien. Por eso también. Cuando Okano Ryoko mencionó exenciones de matrícula y becas. Por primera vez en su vida, Minami dudó. No solo porque quería dinero. Bueno, quizás un poquito. Pero, lo más importante. En 3 días debería depositarse en la cuenta bancaria de nuestra familia el primer pago de mi beca. Minami les dijo por teléfono. Yo. Estoy bien, todo está bien. Minami abrió la ventana. Admirando las brillantes luces de Tokio. Luego echó un vistazo a los muebles sencillos y estrechos de su pequeña habitación alquilada. Él continuó hablando. ¿Quedarse con el dinero de la beca? ¿Qué haría yo con todo ese dinero? Vamos, el coste de vida en Tokio no es tan diferente al de Akita. Nee-san, deja de preocuparte tanto por mí. ¿Comprarme ropa? No, olvídalo. Ni siquiera me he puesto la que me regalaste la última vez. Es demasiado infantil. Con mi uniforme escolar me basta. ¿Quieren venir a visitarme? Este billete de tren es una barbaridad. Después de otra ronda de conversación informal, Minami finalmente colgó el teléfono. Al extender los brazos se sintió vigorizado. Todo está bien. Asuntos familiares resueltos. Entonces, ¿qué pasó ahora? Minami empujó los libros de texto de su escritorio, perdido en sus pensamientos. Luego, tomando una hoja de papel cuadriculado, murmuró para sí mismo. Creo que debería empezar a pensar en qué escribir para ese artículo de la revista Suka. Sí. Como ya había decidido hacerlo. Así que tenía que hacerlo bien. Minami Souji también tenía curiosidad por ver qué tipo de artículo podía producir su habilidad de escritura de nivel 4. Capítulo 112. Para maximizar los efectos de escritura de nivel 4, romántica, y el estilo de escritura romántica puro y simple de la fase final de la vida de Minami Souji. Minami pasó unos días experimentando con diferentes enfoques. Y por último, llegó a una conclusión. Cuanto más melancólica, poética y romántica era su escritura. Cuanto más fuertes sean los efectos de tu habilidad de escritura romántica. Por otro lado, cuanto más absurda, extraña, exagerada o escandalosa se volvía su escritura. Cuanto menos efectiva era la habilidad. Por ejemplo, el mundo es tan vasto que quiero salir y explorarlo. VS. ¿De qué color es la ropa interior que llevas hoy? Tengo muchas ganas de verla. La diferencia era obvia. Este último no contenía nada que fuera remotamente romántico. Por lo tanto, está claro que no logró activar los efectos de la escritura de nivel 4, romántica, y el estilo de escritura romántica puro y simple de la vejez de Minami Souji. Pero lo más ridículo y extraño fue
Incluso si Minami realmente escribiera algo como ¿qué color de ropa interior llevas hoy? Tengo muchas ganas de verlo. Lo cual, estrictamente hablando, fue acoso sexual clásico. De alguna manera, aún podía percibir un leve toque de romance en ello. Fue una sensación extraña. Un romance imprudente, pero apasionado. Como ese tipo de valentía tonta en la que sabías que decir algo te haría recibir una bofetada. Pero lo dijiste de todos modos, aceptando las consecuencias. Por supuesto. Ya sea que escribiera fórmulas matemáticas o ecuaciones químicas y físicas. Eran solo datos fríos y duros. Después de todo, nadie se emocionaría al ver 1 más 1 igual a 2. Minami negó con la cabeza, apartó esos pensamientos inútiles y se concentró en la hoja de papel en blanco que tenía delante. En el nivel 4, tu habilidad de escritura estaba prácticamente al nivel de un maestro. Lo que significaba que, independientemente de lo que escribiera, esto superaría completamente cualquier cosa que los otros estudiantes de la escuela secundaria Suka pudieran producir. Pero como ya le había prometido a Okano Rayoko, Minami no tenía intención de hacer un trabajo de mala calidad. Vamos a ver. Mirando fijamente la hoja de papel en blanco, Minami comenzó a recordar recuerdos de la simulación de su línea de tiempo anterior con Chisato Nishikiji y Takina Inoue. Él recordaba claramente. Según la evaluación del sistema, sus habilidades de escritura mejoraron después de ganar el premio literario más prestigioso de Japón, el premio Naoki. Estaba alrededor del nivel 4. Esto solo ocurrió mucho más tarde en la vida. Después de presenciar la muerte de Chisato y Takina. Que su capacidad de escritura, perfeccionada por el tiempo, el dolor y una profunda comprensión de la vida y de la existencia. Finalmente llegué al nivel 5. Lógicamente hablando. Si quería utilizar su mejor trabajo, debería elegir algo de su época en el nivel 5. Sin embargo, sí, eso no va a funcionar. Minami negó con la cabeza y suspiró. Su escritura en el nivel 5 era simplemente demasiado madura. Exudando una calma de otro mundo, como un monje que ha trascendido los deseos mundanos. Vida y muerte. La continuidad de la existencia y el amor. Todas sus obras de ese periodo abordaron temas filosóficos profundos. Su escritura era tan refinada, tan pulida hasta la perfección. Era imposible que un estudiante de secundaria hubiera escrito eso. Claramente. No sería adecuado para una revista escolar joven y enérgica como Suka Magazine. Entonces, pensándolo desde un ángulo diferente. Si mis obras de la última etapa de mi vida no son suficientes, ¿qué pasa con mis obras de juventud? Minami murmuró para sí mismo. En su juventud, cuando ganó por primera vez el premio literario más importante de Japón para jóvenes, el premio Akutagawa, todavía estaba lleno de ambición. Más tarde ganó el premio Naoki por su prosa sencilla y directa, consolidándose oficialmente como el autor joven más influyente de su generación. Entonces, ¿cómo eran sus obras en aquella época? Minami reflexionó por un momento. Y rápidamente llegaron a una conclusión. Esto podría funcionar. Sí. Fue una combinación perfecta. En su juventud, su capacidad de escritura rondaba el nivel 4. Lo cual correspondía exactamente a su nivel actual. Y en ese momento, todavía no escribía sobre la vida, la muerte y cuestiones filosóficas. La mayoría de sus obras se centraron en el amor no correspondido. Historias de amor que no se pudo cumplir. O dos personas enamoradas que nunca podrían estar juntas. Este tipo de literatura melancólica y emotiva. Fue perfecto para estudiantes y lectores jóvenes. En verdad. En su simulación, sus primeras obras fueron mucho más populares entre el público más joven que sus obras posteriores. Al final, a los jóvenes les encantaba leer sobre la soledad y los romances trágicos. Genial. Ahora que he decidido usar mi trabajo de juventud, el siguiente paso es elegir cuál. En realidad, Minami golpeó su mano sobre la mesa, perdida en sus pensamientos. Durante su juventud, había escrito muchas obras. Porque tuvo que cuidar de Chisato Nishikiji y Takina Inoue después de su boda. Durante este periodo, Minami Souji acumuló una vasta colección de manuscritos. Incluye novelas, cuentos y ensayos. Aunque ninguno de estos manuscritos ha sido publicado oficialmente. Considerando que su yo más joven ya había alcanzado el nivel 4, un nivel de élite en el mundo literario. Incluso si eligiera al azar uno de estos borradores casuales. Eso todavía sería suficiente para aplastar por completo a los llamados prodigios literarios de aquella época. Elijamos este. Después de buscar en sus recuerdos por un tiempo, Minami finalmente eligió una historia con la que estaba particularmente satisfecho. La muchacha escondida en los campos de azaleas. La historia seguía a un protagonista masculino que, un día, la protagonista femenina, Komako, se encuentra en un impresionante campo de azaleas en el campo. Después de pasar unas maravillosas y alegres vacaciones juntos, el protagonista regresa a la bulliciosa ciudad. Rodeado de la abrumadora soledad de la vida urbana. Se encuentra constantemente anhelando a la chica apasionada y radiante que conoció. Como si ella misma fuera una azalea en plena floración. Pero al permanecer emocionalmente distante, él no entiende el verdadero significado de sus sentimientos. Hasta que un día, un señor mayor le dice: eso es amor. Te enamoraste profundamente de esa chica. Solo entonces se da cuenta de sus emociones. En un frenesí desesperado, se sube a un tren de regreso a los campos de azaleas donde se conocieron. Pero hasta entonces, ya era demasiado tarde. Los campos de azaleas permanecieron, todavía floreciendo en tranquila belleza. Pero la figura de Komako había desaparecido hacía mucho tiempo. Mientras el atardecer bañaba el paisaje con tonos dorados. Parecía estar alucinando en su presencia. Tal como en el pasaje original. Mientras se recomponía y miraba hacia arriba, sintió como si el sol poniente se hubiera estrellado contra su corazón con un golpe sordo, llenando su alma perdida e indefensa. Perdido. Desaparecido. Para nunca volver. ¿Por qué estás aquí? Para verte. Toda la obra estaba impregnada de una atmósfera poética y romántica. Una historia sencilla pero conmovedora. Una obra que podría conmover profundamente a los lectores. Dejando un sabor amargo en sus bocas. Minami cerró los ojos, repasando los detalles en silencio. Luego asintió. Esto es perfecto. Sí. Absolutamente perfecto. La muchacha escondida en los campos de azaleas tenía entre 15.000 y 17.000 caracteres. Tenía la longitud perfecta. No demasiado corto, como una columna de revista informal.
No demasiado largo, como una novela larga con cientos de páginas. Si está formateado en papel A4. Esto ocuparía unas 4 o 5 páginas. Lo cual fue ideal para la revista Suka. Al final, no podían permitir que cada entrada ocupara una docena de páginas. Empecemos. Con la temática y la trama definidas. Ya solo faltaba poner la pluma sobre el papel. Minami tomó su lápiz y comenzó a escribir. Palabra por palabra, línea por línea. Después de aproximadamente una hora. Tu habilidad de escritura romántica ha mejorado ligeramente. Nivel actual, 4. Uf. Creo que es suficiente por hoy. Al analizar los 3.000 a 4.000 caracteres que ya había escrito, Minami dejó escapar un profundo suspiro. Una hora de escritura. Ni siquiera para él era una máquina de imprimir. Su escritura ya estaba limitada a entre 3.000 y 4.000 caracteres. Sin mencionar. Tuvo que comprobar 2 veces si había errores y corregir problemas de redacción durante todo el proceso. Naturalmente, esto llevó algún tiempo. Terminaré el resto mañana. Mirando el reloj. Eran alrededor de las 11 de la noche. Sin dudarlo, Minami dejó caer el lápiz. A este ritmo. Si reserva algo de tiempo mañana, debería poder terminar la novela entera. Por ahora. Hora de dormir. No había prisa. Faltando 2 semanas completas para la fecha límite. Tuvo tiempo más que suficiente. Con ese pensamiento, Minami se acostó en la cama. Y luego cayó en un sueño profundo. Al día siguiente. Al entrar al aula. Sus compañeros de clase lo miraron confundidos. Porque por alguna razón, Minami había llevado una pila de páginas manuscritas a la escuela. ¿Qué diablos estaba haciendo el gran rey demonio Minami? No solo escribía durante los descansos. Incluso durante algunas de las clases menos importantes. Mantuvo el manuscrito cerca. Inmerso en la escritura. ¿Qué carajo está pasando? ¿Podría ser que el gran rey demonio haya cambiado repentinamente de rumbo y se haya convertido en un joven erudito? Nadie entendió. Pero al mismo tiempo, nadie se atrevió a preguntar. Solo podían mirar en silencio. Cuando Minami llegó por la mañana con una hoja de papel en blanco para los manuscritos. Y salí por la tarde con páginas llenas de palabras. Ya casi terminó. Sosteniendo la gruesa pila de papel escrito a mano en sus manos, Minami Souji dejó escapar un profundo suspiro. No tener una computadora es un gran inconveniente. Escribir a mano no solo era lento, sino que también suponía una pérdida de tiempo y dinero. Sin embargo, como había pasado todo el día escribiendo sin parar, su progreso fue definitivamente algo de lo que estar orgulloso. La muchacha escondida en los campos de azaleas estaba casi terminada. Lo único que faltaba era la escena final, donde el protagonista, incapaz de encontrar a Komako, comienza a alucinar sobre su presencia. Esta escena requeriría aproximadamente entre 1.000 y 2.000 caracteres. O aproximadamente una página y media de papel escrito a mano. No tardaría mucho en terminarlo. Como es su costumbre. Desde la preparación de comidas adicionales para el equipo Starry, Minami entró en la sala de conciertos, analizando el espacio vacío con una mirada. ¿Dónde está todo el mundo? Por alguna razón. El Starry estaba completamente vacío. Bueno, creo que iré a comprar algunos ingredientes. Abriendo el refrigerador casualmente, Minami miró hacia adentro e inmediatamente llegó a una conclusión. Sí, necesito repostar. Últimamente, el suministro de alimentos había estado disminuyendo muy rápidamente. Entre Seika y Hichi, Pasan, Nijika y Hichi, Ikuyo Kita, Itori Goto y Rayo Yamada. Su apetito aumentó claramente. Lo que antes duraba 3 días, ahora apenas dura 1. ¿Estas chicas no tienen miedo de ganar peso? Minami pensó para sí mismo. Todavía. Colocó casualmente su manuscrito, la muchacha escondida en los campos de azaleas, sobre el mostrador. Luego abandonó Starry sin dudarlo. Respecto al reembolso de las compras en supermercados. Eso tendría que esperar hasta que Seika y Hichi regresara. Con ese pensamiento, Minami se dirigió al supermercado Chimo Kitazawa. Solo unos minutos después de que se fue. El silencioso Starry de repente se sumió en el caos. Un grupo ruidoso de 4 personas irrumpió en la entrada. Seika y Hichi, Kikuri Hiroi, Pasan y Tori Goto. ¿Actuar en el festival cultural? Bokchi. ¿Ya te decidiste? La mujer con el habla arrastrada, medio borracha, con el pelo de color púrpura rojizo. Hablando en un tono de voz murmurante e ininteligible. Fue llamado Kikuri Hiroi. Ella no era solo una colega universitaria de Seika y Hichi. Pero también es el bajista de una banda muy conocida en Shinjuku. Igual que Rayo Yamada. Para Itori Goto, conocer a alguien como ella fue completamente inesperado. Ahora mismo. Kikuri tenía un brazo alrededor de los hombros de Bokchi. Bebiendo tragos de alcohol mientras sonreía y bromeaba. No esperaba que finalmente tomaras la iniciativa, Bokchi. Increíble. Joven. Vamos, Seika-senpai. Tomémonos una copa para celebrar. Oye. De ninguna manera voy a beber contigo, borracho. Al ver a Kikuri tropezar hacia ella, Seika la pateó con disgusto. Luego se volvió hacia Itori, luciendo genuinamente sorprendida. Aún así, Bokchi. ¿Te ofreciste a actuar en el festival? Es raro. ¿Alguna razón en particular? Sí. Si Ikuyo Kita hubiera sugerido presentar la Kesoku Band en el festival cultural, Seika no lo habría pensado 2 veces antes de hacer eso. ¿Pero qué pasa con Itori Goto? Esa fue una historia completamente diferente. Al final, cuando empezó a trabajar en Starry, ni siquiera podía servir bebidas a los clientes adecuadamente. Yo solo, quería probarlo. Itori bajó la cabeza y su voz sonó baja y vacilante. Estaba demasiado avergonzada para admitirlo. Que solo lo hacía para impresionar a cierto chico. Lo entiendo. Eso es genial. Mientras inmovilizaba a Kikuri con una llave de brazo para evitar que divagara sobre la bebida, Seika miró a Itori. Honestamente. Incluso si Itori no dijo nada. Seika ya podía adivinar la razón de su repentino cambio de actitud. Era muy probable que... Minami Souji. La voz de Pasan resonó de repente desde detrás del mostrador. Tanto Seika como Kikuri se giraron inmediatamente hacia ella. Minami.
¿Y él, el asistente? Seika instintivamente soltó a Kikuri y preguntó. Ah, nada. Solo dejó algo aquí. Pasan apiló cuidadosamente los papeles manuscritos en el mostrador, inclinando la cabeza mientras leía el título en voz alta. La chica escondida en los campos de azaleas, Minami Souji. ¿Es esto una novela? Ah, eso. Hitori dudó antes de explicar. Nuestra escuela acaba de anunciar hoy la convocatoria para la revista Suka. Minami-senpai probablemente esté preparando algo para ello. En comparación con Pasan, que era un extraño en la escuela. Hitori Goto recordó inmediatamente el anuncio que había visto esa mañana en la Academia Suka. Ella dudó, luego levantó la mano y con el rostro enrojecido respondió. Ah. ¿Este Minami-senpai es un chico? Al notar el ligero rubor en las mejillas de Hitori, el despreocupado y tranquilo Kikuri Hiroi se animó, mostrando interés. Sus ojos se entrecerraron con picardía mientras sonreía. Bueno. Hitori abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Por cierto, ¿sobre qué escribió? Tengo curiosidad. ¿Puedo echarle un vistazo? Detente ahí, idiota. Al ver a Kikuri Hiroi arrebatarle el manuscrito de Minami Souji de las manos de Pasan y comenzar a hojearlo, Seika Ichichi inmediatamente dio un paso adelante para detenerla. Sin embargo, antes de que Seika pudiera reaccionar, ella ya estaba paralizada en el lugar. Porque ella vio la expresión del rostro de Kikuri Hiroi, que había comenzado de forma lúdica e indiferente. Estaba cambiando. Solo por curiosidad. Concentrarse seriamente. Y luego, lágrimas en sus ojos. Espera, ¿qué? Al observar la nariz de Kikuri Hiroi temblar, cuando la flema empezó a correr, Seika, Nijika y Hichi, Pasan y Hitori Goto guardaron silencio. Ni siquiera sabían cómo reaccionar. Una novela escrita por un estudiante de secundaria. Y sin embargo, ¿este joven adulto de 20 y pocos años estaba ya al borde de un colapso? Fin del video.